Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más de la muerte. Tome su asiento, hermano, hermana. La palabra de nuestro Dios siempre nos alienta, siempre nos motiva, siempre nos muestra todas las cosas que debemos de hacer, según mi hermano y mi hermana, por la palabra de Dios que ya sabemos todos. ¿Qué cree usted que Dios pide de nosotros? Se recuerda que hace unos días leíamos, parece que es en Miqueas 4 o 6 por ahí, donde Dios dice a su pueblo, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que Jehová pide de ti? O sea, le hace una pregunta, porque el pueblo hacía tantas cosas que él creía que estaban bien, que eran agradables. Porque en cierta manera este pueblo ofrendaba, este pueblo sacrificaba, según en honor a Dios. Pero dice que Dios no estaba contento con ellos. Todos los holocaustos que ellos quemaban no lo recibía nuestro Dios. Y a veces podemos pensar que también así es lo correcto que debemos de hacer nosotros. Acordémonos, lo principal que Dios pide de nosotros es el corazón. Si nosotros nos entregamos con todo nuestro corazón a Él, tenga por seguro que vamos a recibir las bendiciones de nuestro Dios. Porque si nosotros no hacemos según lo que dice la palabra de nuestro Dios, en ese Salmo 48, versículo 14, habla algo bien maravilloso que debería estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Por más que queramos invalidar la muerte, hermano, hermana, tarde o temprano la vamos a encontrar. Pero según en este versículo 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Qué dice más abajo? Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Por qué será que en ese versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios? Lo que no se nos debe de olvidar, mi hermano, mi hermana, es que debemos de saber que Dios es digno de ser en gran manera alabado y glorificado. Por eso vean lo importante que es que nosotros podamos adorar y glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Por más que digamos que no podemos, sí podemos hacerlo, mi hermano, mi hermana. Por eso ese Salmo 48, versículo 1, así comienza diciendo, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Dice algo bien maravilloso. Y no solamente lo dice, sino que nosotros debemos de sentirlo, poder sentir en lo más profundo de nuestro ser, que cuando nosotros lo adoramos y lo glorificamos, ahí podemos darnos cuenta que la invitación de nuestro Dios es para que nosotros usemos nuestras manos, que le aplaudamos, que le exaltemos, que le glorifiquemos con todo nuestro corazón. Si Dios nos da esa promesa que Él nos guiará aún más allá de la muerte, según la Biblia ya nos ha testificado eso, que aunque nosotros muramos, ¿qué sucederá? Vamos a vivir. Amén, amén. Pero imagínense si en vida aquí en la tierra no sentimos ese deseo de adorar, ¿cómo vamos a llegar allá a su presencia? Y se supone que allá no para la alabanza, no para la alegría. Pero imagínense si nosotros no lo sentimos, vamos a llegar allá y no va el deseo, no va a ver ese anhelo en nosotros.
Por eso dice este Salmo 48, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Por más que le busquemos, mi hermano, mi hermana, vamos a encontrar grandes promesas escritas aquí en la Biblia que nos habla acerca de esta manera para que nosotros nos mantengamos siempre en esa alegría delante de nuestro Dios. ¿Qué más puede hacer nuestro Dios por nosotros, mi hermano, mi hermana, si ya hizo lo que tenía que hacer? Entregó a su Hijo a morir allá en la cruz por nosotros. Después de ese sacrificio ya no hay más sacrificio, mi hermano, mi hermana. Eso fue todo lo que se tenía que hacer para que nosotros de esa manera lo recibiéramos. Y si ya lo hemos recibido, entonces ¿por qué no, hermana? ¿Por qué no alabar a nuestro Creador? Debemos de aprovechar los días, debemos de aprovechar el tiempo, porque el tiempo se está cortando. Y según si nosotros nos mantenemos firmes delante de Él siempre con ese deseo en nosotros de querer seguir alabando y glorificando a nuestro Dios, pues la esperanza es, hermano, hermana, que aún después de la muerte Dios nos guiará. Mire qué maravilloso nuestro Dios, hermano, hermana. Por eso es importante para nosotros no temer, no angustiarnos, sino al contrario, en medio de la angustia hay que seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Lea ese versículo 9 una vez más. Y vamos a estar leyendo ciertas escrituras para que se anime mi hermano, mi hermana. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Vea, hermano, hermana, Dios no se cansa. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Hoy más que nunca necesitamos de su ayuda. Amén. Dios está en la mejor disponibilidad para ayudarnos, mi hermano, mi hermana. Únicamente hace falta corazones dispuestos para recibir las bendiciones de nuestro Dios. Versículo 14, y de ahí pasamos a Juan capítulo 14, para que no se olvide de lo que dice ese versículo 9. Nos acordamos, dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. No se olvide, mi hermano, mi hermana, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Es promesa o no es promesa? Mire, vayamos allá a Juan capítulo 14. Tantas veces que lo hemos leído, ¿cómo se nos va a olvidar, hermano, hermana? Aleluya. Por si se nos olvida, bueno, el Señor nos lo repite una vez más. El Señor se ha comprometido a ser fiel y guía durante toda la vida, mi hermano, mi hermana. Amén. Mire Juan capítulo 14 del 1 al 3. A lo mejor diga, hermano, ya me lo sé de memoria. No. Pues practíquelo, hermano. Amén. Practiquémoslo, pongámoslo por obra y verá que siempre vamos a estar en armonía con nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, hermana, hermana, ¿por qué estar angustiados? ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Aleluya. Pero si estamos angustiados, quiere decir que no confiamos en Dios entonces. ¿Verdad que es difícil confiar cuando estamos en angustia? Amén, así es. Pero en medio de la angustia hay que glorificar a nuestro Dios. Amén. Mire, hermano, hermana, supongamos así, que estemos ya casi moribundos. Moribundos se dice ya cuando estamos a punto de morir, ¿verdad? Amén. Que estemos medios moribundos ya. Y de repente nos acordamos que en Dios hay esperanza. Pero por más que quisiéramos sacar fuerzas, no nos es posible. Pero si hiciéramos un intento y creyéramos y recordáramos que Dios promete guiarnos aún más allá de la muerte,
¿no sería que en ese mismo momento, si nos esforzáramos un poquito, sí lo lograríamos? Si nuestra respuesta fuese sí, ¿para qué esperar llegar a estar en esa situación? ¿Por qué no hacerlo antes de llegar a ese punto? Y de esa manera poder entender que nuestro Dios promete, mi hermano, mi hermana, ser fiel hasta la muerte. Y según ese Salmo 48 dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Será que después de la muerte hay un camino más a seguir? Para nosotros los cristianos sabemos que sí. Pero al que no cree, no hay más camino. Porque después que muere, cree y piensa que ahí se terminó todo. Esa es la esperanza que ellos tienen. Pero nosotros que conocemos a nuestro Dios y Él prometió darnos vida después de la muerte, eso es lo que nos debe de animar, de motivar a nosotros para que podamos proseguir hacia adelante. Si el Señor habla y en ese versículo 1 hacia el versículo 3 de no estar angustiados, de no estar turbados, hermano, hermana, porque Él dice, ¿creen en Dios? Imagínense, dice, no se turbe vuestro corazón. Pues bien sencillo se dice, ¿verdad que sí? Pero lo principal es, ¿creen en Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí. Entonces, ¿por qué estar turbados entonces? Vea, hermano, vea, hermana. Reconocemos que sí nos encontramos en ocasiones turbados, angustiados, sí. Pero también creemos en Dios. Si creemos en Dios por medio de su promesa que Él dice que estará con nosotros, no es para que nosotros sigamos confiando en Él y esperar en Él. Dios se glorificará en cualquier momento. No es en el momento que nosotros creemos o pensamos, es en el tiempo de nuestro Dios, pero acuérdense, no está solo en su angustia. Si el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Lo que dice nuestro Dios es, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, no se angustien, confíen en Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? En la casa de mi Padre hay lugar para ustedes. Amén. ¿Quieres ir allá o no quieres ir allá, mi hermano, mi hermana? Si queremos ir allá, mantengámonos pues así, hermano, hermana, haciendo que, según el Salmo 48, uno se recuerda lo que leemos en el versículo 1, donde habla y dice que Jehová es digno de ser alabado, o Jehová es digno de ser en gran manera alabado. Por eso ahí nos recuerda, hijos, hijas, hagan eso. Manténganse en eso, alaben y glorifiquen a su Dios. Su Dios se compadecerá de ustedes y Dios los ayudará en todo. Por eso la pregunta que el Señor Jesús le hacía a sus discípulos, no se turben, no se angustien, creen en Dios, crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay mucho lugar, dijo Jesús. ¿Lo crees, hermano, hermana? Lo importante es creer. Y cuando llegues allá, te vas a sorprender. ¿Sabe por qué no vamos a sorprender? Porque tantas promesas que están aquí, y no es que esperemos velas para creer como Tomás. Hasta que a Tomás se le mostró, él creyó. Pero el Señor Jesús dijo que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Amén. Y nosotros no hemos visto, pero creemos, hermano, hermana. Por eso digo, sorpresa nos vamos a llevar allá. Porque supuestamente lo que nosotros imaginamos o como nos lo imaginamos es mucho más mejor que nuestra imaginación. Así es, amén, Porque amén. nosotros podemos imaginarnos según a nuestro entendimiento. Amén. Pero Dios nos va a sorprender en aquel día, hermano, hermana. Por eso la promesa para nosotros es esta. Dios nos guiará aún más allá de ¿qué? De la muerte. Y eso no queremos hablar, ¿verdad?
no queremos hablar de la muerte. Si en verdad supiéramos lo que hay después de la muerte, hermano, estaríamos siempre como estamos ahorita. Pero como son promesas, pues no, pues son promesas. Y pensamos que estas promesas son como las promesas que nosotros hacemos. Prometemos y se nos olvida todo. Pero a Dios no se le olvida. Amén. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 1. Esa es la confianza que debemos de tener usted y yo, hermano, hermana. Dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Lugar donde ustedes van a vivir. Olvídense de vivir aquí en la tierra. Solamente van de pasada. Pero en la casa de mi Padre vivirán por siempre, por toda la eternidad. Por eso, mi hermano, mi hermana, eso nos debe de animar, de motivar, para que nosotros prosigamos siempre en este camino maravilloso. Aleluya. Mire, Filipenses capítulo 1. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana. Versículo 20 al versículo 21. ¿No le ha pasado muchas veces que usted, por ejemplo, emprende algo o que invierte en algo siempre esperando que le va a ir bien, pero muchas veces en lo que emprendió le fue mal? ¿Cómo se sintió? Mal, ¿verdad? Pues mire lo que dice Pablo, lo que vamos a leer, versículo 20 al 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Es como decir, tengo la plena confianza y seguridad que lo que estoy haciendo en este momento, en cierta manera, no es para que yo me avergüence o para que me avergüencen. ¿Qué es lo que escuchamos en ocasiones? Que usted, por ejemplo, le dice a alguien acerca de Dios, o que le comienza a hablar acerca de las promesas de Dios. No le da a entender que promesas, y no se cumplen. Y eso es lo que nos acontece en ocasiones a nosotros, que hemos creído ya que las promesas están hechas para los que hemos creído en Dios. Por eso Jesús le preguntaba a sus discípulos y decía, ¿creen en Dios? Y si su respuesta era sí, pues crean en mí también. Porque acordémonos, ¿cómo podemos creer en Dios si no lo vemos? Y en el tiempo de Jesús, ¿a quién presentaba Jesús a sus discípulos? ¿O quién presentaba Jesús a sus discípulos? A Dios. Y si ellos dijeran, pues no lo conocemos, no sabemos nada acerca de Él, entonces Jesús dice, bueno, pues crean entonces en mí. Todas las obras que hago en nombre de mi Padre, créanlas. No crean solamente por las palabras que yo le digo, crean por los hechos, por las obras que he hecho delante de ustedes. Por eso el Señor les preguntaba, ¿creen en Dios? Pues la respuesta de ellos yo creo que fue sí. Y si la respuesta de ellos fue sí, pues crean en mí también. Y les comienza a hablar, en la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes donde vivir. Por eso le decía, no se desanimen mis discípulos, continúen hacia adelante. Y Pablo lo está confirmando en este momento que estamos leyendo en el versículo 21, porque para mí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en el versículo 20 dice, hermano, hermana, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿Cuándo o dónde, hermano, hermana? En mi cuerpo, o por vida o por muerte.
O sea, vea, Pablo lo experimentó en vida, hablando vida terrenal. Y él tenía la plena confianza y seguridad que aún en la muerte iba a experimentar. ¿Acaso no leíamos en estos días en Juan 11, donde Jesús o nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro? Amén. ¿Acaso no nos muestra la Biblia que Jesús amaba a esta familia? ¿No nos muestra que Jesús siempre estuvo constantemente en la casa con ellos? ¿Acaso no se sentían ellos con esa paz, con esa tranquilidad cuando Jesús humanamente estaba con ellos en casa? Pero cuando Jesús estaba alejado de ellos, ¿cuál fue la angustia que ellos sintieron? Dijeron las hermanas, tu amigo que tanto amas está enfermo. Pero vea, nosotros, hermanos, que hemos creído en Él, sabemos que en este momento está con nosotros y siempre está con nosotros. Por eso en el momento que nosotros sintamos esa angustia, esa soledad, no lo sintamos, Dios ahí está con nosotros. Por eso Pablo decía, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál era la confianza que tenía entonces Pablo, hermano? O su confianza estaba en Él. Ya sea en vida o en muerte, yo confío en Él. Por eso vea, hermano, hermana, después de la muerte, ¿hay vida o no hay vida? Hay vida. ¿Qué no dijo el Salmo 48 que leíamos? Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso comienza en el versículo 9, oh Dios, nos acordamos. ¿De qué se acordaron ellos? Vea, hermano, pronto nos olvidamos de Él. ¿Se recuerda lo que hemos leído en Apocalipsis 3, donde comienza a hablar? La exhortación que le hace a la iglesia, que dijo en un tiempo, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti, Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo habrá mostrado esa iglesia que amaba al Señor? ¿O cuánto tiempo mostramos nosotros que dijimos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón? O sea, como que nosotros en un principio derramamos nuestra alma delante de Él y de repente algo pasó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿En qué nos habrá desilusionado el Señor? ¿En qué habrá fallado el Señor? Nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Hemos fallado. Le prometimos tanto a nuestro Creador y ahora que deberíamos demostrarle, no hay ese anhelo, no hay ese sentir, no hay esa necesidad. Como que Dios, hermana, se olvidó. Como que Dios se olvidó de nosotros. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios siempre ha estado ahí presente para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Lea versículo 21 una vez más. Y de ahí leemos en Apocalipsis capítulo 21. Dice Juan que él oyó una fuerte voz que venía. ¿De dónde venía esa voz, hermana? Del cielo. ¿Y sabe qué le dijo esa voz? Que Dios estaba entre nosotros, o que Dios esté entre nosotros, no solamente por un momento, por un instante. Dice que Dios está con nosotros para siempre. Es lo que según dice la Biblia, hermana. Y si no creemos a los escritos que están aquí, dijo el mismo Señor Jesús, si no creen en mí, dice, en sus pecados van a morir, dice, les dijo el Señor a los judíos. Por eso, hermana, aquí está escrito en la Biblia que dice, según condenación o vida eterna. Y Dios nos da a escoger. Si en estos momentos Dios nos diera a escoger, ¿qué cree usted que escogeríamos nosotros? ¿Vida eterna? Todos queremos vida eterna, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere ir a la condenación? Nadie. Dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Apocalipsis capítulo 21.
Palabras de ánimo para nosotros, hermanos. Palabras de ánimo para nosotros. Si en este momento estamos confiados, pues vamos a confiar de hoy en adelante, mi hermano y mi hermana. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Tema, leamos del 1 al 3. Vea lo que Juan miró. Yo lo quiero mirar también. Y si yo lo quiero mirar, me debo de mantener así como vamos, hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vea las palabras de aliento que Dios da, hermana. Y dice el 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Dios con nosotros, hermana, Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, hermana, entonces Dios o nuestro Dios es digno de que lo alabemos o no es digno que lo alabemos. Amén. Pero ¿por qué será que nos estamos cansando? ¿O por qué será que ya no hay ese deseo? ¿O por qué será que ya no lo sentimos? ¿Será, hermano, hermana, que hemos encontrado a alguien mejor que Él? ¿Habrá alguien mejor que Él? ¿Habrá alguien que nos pueda ofrecer o mostrar o darnos todas estas cosas que nos ha dado hasta este día? ¿Habrá alguien que pueda renegar contra Dios, que pueda decir: Dios, me engañaste? ¿Verdad que nadie? El mismo Jeremías nos muestra donde dice: ah, Señor, como diciéndonos a entender: Señor, me engañaste, me seduciste. Porque a veces nosotros pensamos que es un Dios pequeñito que solamente tiene algo para darnos para todos. Y dijéramos: no, pues de aquí a que me toque a mí. No es como lo que está aconteciendo en este tiempo, ¿verdad que sí? Entre una grande multitud de millones de almas están esperando eso que se está anunciando, ¿verdad que sí? Amén. Y hay que hacer fila. ¿Usted sabe que para Dios no hay que hacer fila? No. En el momento que usted le clama, Dios le responde. Amén. En el momento que usted lo invoca, inmediatamente Dios está con usted. Aleluya. Por eso el Señor Jesús dijo, hermana, que si nosotros le llamamos, inmediatamente el Señor el Señor estará con nosotros en el momento que nosotros le llamamos o que le clamamos. Inmediatamente Dios está con nosotros. Si así lo queremos nosotros, hermana, vamos por buen camino. Aleluya. Quiere decir que no hay nada, hermano, nada que pueda venir ante nosotros y nos puede decir: ¿sabes qué? No puedes continuar hacia adelante. Aleluya. Si desde un principio hemos creído en Dios, en este día debemos de creer aún más todavía. Y si Dios nos da vida para el día de mañana, más convencidos debemos de estar aún todavía. O sea, cada día más animados. Y entre más adentro estemos, ¿quién nos puede sacar? Nadie. Por eso está en nosotros el querer, porque Dios es el que produce en nosotros. Amén. Solamente está que nosotros nos dispongamos, Dios, aquí estamos, úsanos y haz lo que tengas que hacer para con nosotros. Aleluya. Dice Juan en ese versículo 3: oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía, hermano, hermana? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, para nosotros podíamos decir: oí una gran voz del cielo que decía, que venía de allá, fuerte una voz. Aleluya. Y esa voz, Juan, hermano, la está testificando a nosotros, donde dice en el versículo 3 que hemos leído más adelantito: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese día, hermana, como Jesús dijo, si a mí me conocen, a mi Padre lo conocen también. ¿Cómo será Dios? A Jesús lo conocieron personalmente, pero supongamos los discípulos, ellos querían ver al Padre. Y Jesús le dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si a mí me conocen, a mi Padre también lo conocen. Pero supongamos así, que ellos dijeron, no, nosotros queremos ver al Padre, ya en su pensamiento de ellos, porque Jesús conocía el pensamiento de ellos. Pero supongámoslo así, ellos conocieron a Jesús, pero su inquietud era conocer a Dios. Ahora veámoslo así también nosotros. A Jesús no lo vimos nosotros, pero sabemos que la Biblia dice que anduvo en la tierra, personalmente en cuerpo y alma, o sea, en persona, en carne como nosotros. Pero después que el Señor Jesús muere y vuelve, o que resucita y vuelve una vez más allá a su gloria, ya no subió al cielo como cuerpo humano. ¿Cómo lo miraron ellos? O sea, lo vieron que descendía, ¿verdad? Como en espíritu. Ahora supóngase que llegan allá y se encuentran con esa sorpresa de que tanto podrían conocer al Padre y sorpresas se van a llevar. Que el mismo Dios manifestado en carne estaba entre ellos. Por eso vea para nosotros lo maravilloso que va a ser, hermana. Juan dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Él morará con ellos. ¿Quién, hermana? Dios. Dios morará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios no nos ha dejado solos? ¿Está con nosotros o no está con nosotros? ¿Estará con nosotros allá o no estará con nosotros allá? Pero ¿cómo puede estar con nosotros allá y estar con los que estén aquí en la tierra? Dios puede. Dios está aquí y está en todo lugar. Por eso a veces nosotros, hermanos, nos limitamos a querer acercarnos a adorar a Dios. Decimos, Dios está aquí y aquí lo puedo hacer. Es que buscamos las maneras a nuestra manera y no es así. Dice en el Salmo 48 que leímos, grande es Jehová y digno de ser alabado. Allí en ese Salmo 48 comienza a hablar acerca del lugar donde se adoraba a Dios. Ellos testifican ahí donde nos reuníamos o donde se reunían los reyes. Sucedía algo grande, algo maravilloso, que se hacía sentir la presencia de Dios. Con esto no le digo que no se siente la presencia de Dios fuera de este lugar. En todo lugar se siente. Pero siempre había un lugar donde se reunían. ¿Para qué se reunían, hermano? Para adorar a Dios. No es lo mismo que yo diga, yo adoro aquí, usted allá y el otro allá. No, adoremos juntos. ¿Usted cree que allá vamos a hacer divisiones allá en el reino de los cielos? Vamos a entrar a un mismo lugar y en el mismo lugar vamos a adorar. Pero si vamos acostumbrados y decir, bueno, pues yo no lo hacía así allá y yo sentía la presencia de Dios, pues si vamos a ir con ese pensamiento no vamos a entrar. Aquí es donde tenemos que ponernos derechitos, hermana, porque allá no podemos entrar mal. Tenemos que entrar directamente por la puerta que Dios nos ha designado que entremos por esa puerta y hay que proseguir hacia adelante. Mire, lea versículo 3 una vez más y regresamos al Salmo 47. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Salmo 47, hermano y hermana.
La pregunta para nosotros sería esta. ¿Cree usted que Dios es digno de ser alabado? Y si es digno de ser alabado, entonces lea versículo 1 del Salmo 47. Vea la invitación a los que han creído en Dios. Ya que nosotros creemos que grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, entonces pueblos todos que dice, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Versículos, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. O sea, hermano, hermana, si has creído en Dios, muéstrate a ti mismo que sí has creído. Convéncete a ti mismo y verás la gloria de Dios, como Dios le dijo a Marta y a María. Si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos por lo que hemos leído, que Dios, hermano, nos mostrará aún más allá de la muerte. ¿Qué nos mostrará Dios? El camino. ¿A poco hay otro camino? Si hay otro camino. O sea, no es que sea otro camino diferente, o sea, el camino que vamos a proseguir, porque aquí en la tierra tiene, como decir, llegamos, hasta ahí llegamos. Pero después que llegamos ahí, o sea, hablando de la muerte, entramos de lleno al otro camino, que viene siendo el mismo camino, pero el camino, hablando terrenalmente, se termina aquí. Y allá vamos a entrar de lleno a la alabanza con nuestro Dios. Imagínense que los que están allá en la presencia de Dios, ¿usted cree que estarán como nosotros acá? ¿Usted cree que se estarán lamentándose ellos allá? ¿O será que allá no para la alabanza? Imagínense que no para la alabanza. Y a los que no nos gustaba adorar, o sea, hermano, como que vamos a sentir un aburrimiento. Porque si aquí no nos deleitamos, ¿cómo nos vamos a deleitar allá? Si aquí no mostramos lealtad para nuestro Dios, hermano, no pensemos que va a haber lugar para allá, para nosotros allá. El Señor Jesús se dirigía a sus discípulos y le decía, ¿creen en Dios? ¿Crean en mí también? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, o hay mucho lugar para ustedes donde vivir. Por eso el Señor les prometió que Él vendría y se los llevaría una vez más para que estuviesen con Él. Y según lo que leíamos en Apocalipsis 21:3, dice Juan, yo escuché una voz. Y esa voz que le dijo, hermano, hermana, en nuestro entendimiento Dios está vivo. Dios está entre ustedes y estará con ustedes para siempre. Aleluya. Por eso, vea, hermano, hermana, alegrémonos, animémonos, motivémonos. Aleluya, hagamos esto así, de esta manera, alabar y glorificar a nuestro Dios en todo momento, y que en todo momento podamos aplaudirle siempre. Amén. Para que de esa manera, hermano, hermana, gracias, nuestras angustias, nuestras necesidades salgan. ¿Qué no dice el Salmo 22? Que Dios, hermanos, se glorifica en la alabanza. Cuando nosotros lo hacemos, Dios se hace sentir en nosotros. Y de esa manera lo glorificamos. Siempre vamos a tener ese deseo, ese sentir de querer seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Nunca nos sintamos solos, hermano, hermana. La presencia de Dios siempre ha estado ahí. Dios está con nosotros. Amén. Le leo versículo 14 del Salmo 48 y glorificamos a nuestro Dios por este momento que Dios nos ha permitido. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es como decir, Dios es hoy con nosotros y Dios será para siempre con nosotros. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si lo crees, hermano, hermana, dale gracias a Dios en esta noche.